Inmediatamente le invito a tener una porción en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1, vamos a estar leyendo. Vamos a estar leyendo los primeros 4 versículos del capítulo 1 y luego vamos a continuar en el versículo 14. Romanos, capítulo 1. Versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Verso 14. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Verso 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Hay una palabra que se popularizó especialmente en los años 80, yo tuve conocimiento al final de los 70, y era la palabra carabelita. Uno iba a comprar una pieza, especialmente en el caso mío, de motocicleta, y uno tenía cuidado de comprar una pieza carabelita. ¿Qué es eso de carabelita? Bueno, que no era genuina, que no era una pieza buena. Era una falsificación de la pieza original. No es una pieza original, es una pieza carabelita. Y era muy popular porque era muy bajo costo. Muy bajo precio, el costo salía carísimo después porque era de baja calidad, no tenía buena calidad, y la palabra fue utilizándose en cualquier cosa falsa, de manera que hasta los periodistas han utilizado esta palabra para referirse a cosas de mucha trascendencia, como por ejemplo el Listín Diario le dedicó mucha atención a la denuncia de falsificaciones de prótesis, es decir, prótesis carabelita le denominó el periódico El Listín Diario, y le dedicó mucho tiempo. Más adelante, hablando de cosa falsa, el día 4, si mal no recuerdo, del mes corriente de junio, el editorial del Listín Diario fue, en parte, dice lo siguiente: el reinado de lo falso, plata que no es plata, oro que no es oro, medicinas que no son medicinas, arroz que no es arroz, leche que no es leche, cirujanos que no son cirujanos, abonan hoy el terreno de los productos y servicios en nuestro país. La amalgama es amplia, hasta azúcar con arenilla se ha diseminado en el mercado, donde también abundan los dólares y carnet de identidad falso, aparte de un sinnúmero de imitaciones de productos de marca, joyas, carteras y ropas. Estamos en el reinado de la degradación, donde el consumidor, el usuario o el paciente que busca la salud, más el fisco, salen perjudicados. Termina la cita. Todas estas cosas pueden afectar la salud, la economía y causarle serios inconvenientes, pero no afectan el bienestar eterno de nuestras almas. Cuando pensamos en la falsedad
de ciertas cosas que son de importancia, nosotros debíamos pensar seriamente, cuidado con un evangelio falso, cuidado con un evangelio carabelita. ¿Cómo nosotros pudiéramos evitar un evangelio carabelita? Porque si bien es cierto que todas estas cosas que el periódico denuncia nos perjudican, ¿cuál será la dimensión del efecto que va a tener un evangelio falso, un evangelio carabelita? Y hoy en día, en nuestro país y en cualquier parte del mundo, hay esa calamidad, esa amenaza de falsos evangelios que la gente le encanta por la facilidad y por el atractivo que tiene, el brillo que pudiera destacar. El apóstol Pablo hizo solemne advertencia acerca de la falsedad del evangelio falso. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 1 versículo 6 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pocas cosas son de tanta utilidad para detectar lo falso como uno familiarizarse con la verdad. No puedo olvidar nunca un consejo que me dio el hermano Ian Raza. Me vio con un libro acerca de una secta falsa y él dijo: no hay algo tan importante para usted detectar el error que familiarizarse con la verdad. No hay que estudiar el error si usted conoce la verdad. Y eso yo lo puse en mi corazón. No hay que perder el tiempo examinando secta falsa si usted conoce la verdad. Me han dicho que a los cajeros, a la cajera se le entrena con billetes originales para que al estar familiarizados con el verdadero, al tacto puedan detectar el falso. Nosotros en la mañana de hoy no nos vamos a ocupar en evangelio falso, vamos a ocuparnos en el verdadero. Si nosotros conocemos el verdadero evangelio, no vamos a tener problema con el evangelio falso. Y el apóstol Pablo aquí en esta carta nos expone el evangelio con lujo de detalle y que nosotros debemos hacer bien en ponerle atención al mismo. Por ejemplo, en el versículo 1 dice el apóstol que él fue apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, etc. El evangelio tiene un origen divino. El evangelio es el evangelio de Dios, tiene el origen en Dios, es basado en las escrituras, y el evangelio es acerca, su contenido es la persona de Jesucristo. Se origina en Dios, según el versículo 1, se revela en las escrituras y Cristo es su tema, es su contenido. Yo quisiera llamar la atención por lo menos en 3 acápites. La naturaleza del evangelio, lo que es el evangelio. Lo segundo es la promesa del evangelio. Y lo tercero es la demanda del evangelio. Vamos a pensar un poquito en la naturaleza del evangelio. Si yo pudiera ocuparme nada más en una materia que enseñar en la iglesia, en toda la comunidad, sería el evangelio. No hay algo que sea tan pertinente en la vida de un creyente como el evangelio. No hay tanta necesidad en una sociedad como del evangelio. Y usted y yo tenemos que familiarizarnos con las verdades esenciales del evangelio. Es imposible tener una vida cristiana normal si usted no conoce la esencia básica
de lo que es el Evangelio. Es más, usted pudiera abrazar un Evangelio carabelita, y déjeme decirle que un Evangelio carabelita hace cristiano carabelita. Nadie, si no conoce el Evangelio de la Biblia, el Evangelio de Dios, el Evangelio según las Escrituras, el Evangelio que tiene a Cristo como contenido, como centro, nadie puede ser cristiano. Usted puede ser un religioso, usted puede estar entretenido y tener paz y tranquilidad y vivir una vida de moralidad, pero eso no le garantiza la eterna felicidad de su alma. ¿Qué es el Evangelio? La palabra Evangelio, buena noticia. Y siempre le digo, toda noticia tiene información, tiene contenido. Tiene contenido. El apóstol Pablo a los Corintios le declara el Evangelio. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestro pecado conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. 1 Corintios capítulo 15, verso 1 al 4. Es decir, hay una declaración, hay una información, hay una orientación, hay una buena noticia. Una buena noticia que hay solución para el problema del pecado. Ahí está implícita nuevamente la verdad de que Dios lo envió, que conforme a las Escrituras y que su contenido es la persona y la obra de Jesucristo. Aquí en Romanos capítulo 1 verso 16 hay una definición también. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Cuando los exégetas, lo que comentan la palabra de Dios, comentan este texto, siempre hacen la aclaración de que aquí hay una expresión contraria al sentir del apóstol. Por ejemplo, no me avergüenzo. El apóstol Pablo lo que quería decir, mire, yo estoy tan contento. Para mí es un orgullo, si se pudiera decir. Para mí es un gran honor el Evangelio. Entonces lo dice de una manera contraria, mire, a mí no me avergüenza el Evangelio. Yo estoy muy satisfecho y yo quiero anunciarle el Evangelio. Y él dice y lo define como el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El poder de Dios operando en el corazón del creyente. Es decir, Dios, mediante el Evangelio, transforma el corazón, convierte el corazón, afecta la mente del ser humano que cree. El poder de Dios operando en el corazón del creyente. El apóstol Pablo llega a Tesalónica y dice que por 3 días de reposo le expone el Evangelio. Y luego en una carta le escribe, le dice, cuando ustedes recibieron la palabra que le predicamos, ustedes no la recibieron como palabra de hombre, sino como la que es en verdad, la cual actúa en vosotros los creyentes. Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, dice, actúa, es decir, no lo deja tranquilo, le da vigor a su alma, le transforma, opera en ustedes. El Evangelio no es una verdad que deja a la gente igual, le afecta de una manera para salvación. En Juan capítulo 3, versículo 14, el Señor hablando con Nicodemo le dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí hay una figura muy ilustrativa. El pueblo estaba desenfrenado en el pecado en el desierto. Dios envía serpientes ardientes que muerden al pueblo y la gente muere porque las serpientes son venenosas.
Entonces el pueblo clama a Moisés clama a Dios y Dios le dice, levántate una serpiente de metal. Y cuando alguien sea mordido por la serpiente, entonces que mire a esa serpiente de bronce. No tiene que hacer nada, no tiene que untarse nada, no tiene que tomar nada, simplemente tiene que hacer mirar a la serpiente. Pues mire, un acto de fe. ¿Qué era lo que tenía que hacer? La gente cuando era mordido por la serpiente salía corriendo y mira a la serpiente de bronce y ya no moría, era sano. Y dijo el Señor, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que pone en él su confianza no se pierda. ¿Qué es lo que tiene que hacer el ser humano? Simplemente poner su confianza en Cristo como su único y suficiente Salvador. Eso es lo que está diciendo. Segunda a los Corintios, capítulo 4, por favor, ustedes pueden acompañarme. Segunda a los Corintios, capítulo 4, el versículo 3 al 6, dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios que mandó que de las tinieblas se resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El apóstol le está diciendo, miren, ustedes encuentran personas entre las cuales el evangelio es algo encubierto, es decir, algo que no entienden. Hay gente que no entiende el evangelio. ¿En qué grupo está incluido esa persona que no entiende el evangelio? Pertenece a un grupo entre los cuales, dice el texto, ¿cómo es? Entre los que se pierden está encubierto. Es decir, una persona que no entiende el evangelio está bajo la perdición, no entiende el evangelio. Hay un grupo de personas que no entiende el evangelio, está bajo la condenación, está perdido, no entiende el evangelio. Y dice el apóstol las razones, una de las razones por las cuales él es así, dice, en los cuales el Dios de este siglo, Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos. ¿A quiénes Satanás ha cegado? A los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Ahora dice el apóstol, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Cómo opera eso? Usted lee Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Verso 2, y la tierra estaba desordenada y vacía. Se ha escrito muchísimos libros acerca de eso. Pero el texto es sencillo. La tierra estaba desordenada y vacía, no tenía forma habitable. No se podía vivir. Ahí Dios hizo la tierra y los cielos en el principio y no le había dado, ¿cómo se dice? Ambiente como para vivir. Estaba desordenada y vacía, no tenía forma para vivir, no estaba habitable, en otra palabra. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Dice, de esa misma manera, con el poder de la palabra de Dios, con el poder del evangelio, Dios ilumina el entendimiento de los incrédulos. Dios le da vida a la gente que cree en Él. Dios lo vivifica. A una persona que era alcohólica, Dios lo hace un sobrio. A una persona que era un hombre o una mujer que odiaba, ahora le da amor.
transforma el corazón, pone interés en el bienestar. A uno que dañaba a la sociedad, ahora es una persona que procura el bien de la sociedad. Dios transforma su corazón, Dios cambia su mente, Dios le seduce por su gracia, por su poder. Y el que no quería, ahora quiere. El que no podía, ahora puede con el poder de Dios. ¿Sabe cuál poder? El poder que Dios utilizó para crear el universo. El poder que Dios usó para decir sea la luz y fue la luz. El poder con el cual el Señor Jesucristo le dijo a Lázaro con 4 días en una tumba: Lázaro, ven fuera, y Lázaro se apareció ahí. Ese es el poder que está a nuestra disposición para predicarle a la gente. Ese es el evangelio que transforma. Eso es, si tú no recibiste ese evangelio acerca de la persona de Jesucristo, tienes que revisar tu evangelio, porque tu evangelio pudiera ser un evangelio carabelita. Si te dijeron que tú lo que tienes que portarte bien, ser un buen hijo, una buena madre, un buen vecino, y que ya tú ahora estás en el carril de la perdición. Todo eso es bueno cuando ya tú tienes las verdades esenciales del evangelio. El evangelio se origina en Dios. El evangelio es conforme a las escrituras. Y eso está permeado en toda la Biblia. Santiago, por ejemplo, en el capítulo 1, verso 18, dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de su criatura. ¿Cómo fue que llegamos a ser primicia de su criatura? Por la palabra de verdad. El apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1, verso 3, dice: En Cristo, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo, la promesa. ¿Cómo fue que el Espíritu Santo vino a morar en el corazón de un creyente? Oyó la palabra de verdad, el evangelio. Sin esa palabra es imposible. El apóstol Pedro dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y sigue diciendo: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Si no se predica la palabra, no hay evangelio. El evangelio es el poder de Dios obrando en el corazón del que cree. Hay que ver, ¿cómo creerán sin haber quien le predique? ¿Cómo creerán? Tiene que predicarse la palabra. ¿Usted no ha oído del evangelio? ¿Cuál es el evangelio? En su naturaleza, mire, es una buena noticia. Dios, el creador, el soberano, el santo, el justo, decidió salvar al hombre pecador en Cristo. Cristo es la expresión de la gracia de Dios, es decir, es la personificación de la gracia de Dios manifestada para la salvación. Usted tiene que familiarizarse con eso, empoderarse de eso. La promesa del evangelio. Dice el texto que es para salvación a todo aquel que cree. No dice que es para salvación a todo el mundo, dice para salvación a todo aquel que cree. Ahora, uno piensa, ¿salvación de qué? Porque implícitamente está diciendo está perdido, porque necesita salvación. Y todo ser humano está perdido por causa del pecado. Sin hablar del pecado no se habla del evangelio. Usted tiene que hablar de Dios en su soberanía
en su señorío, pero tiene que hablar del hombre en su estado pecaminoso. Esto no es contarle de que la gente, yo iba a alguien que estaba dando cátedra acerca de cómo evangelizar, y él decía, si usted le cuenta la historia de Jesús, el que transformó el agua en vino, y alguien decide creer en ese Jesús que convirtió el agua en vino, ore con él y ya. Y yo le dije, sin hablar del pecado y del arrepentimiento, claro, eso es doctrina, eso es para la iglesia ya, no le hable de eso. Es un evangelio maldito, un evangelio que simplemente se está mirando milagros que no trasciende al corazón del ser humano. Es un evangelio que lleva al infierno, es un evangelio que entretiene a la gente para que se sienta bien, pero no es el verdadero evangelio, aunque parezca bonito. El evangelio es para salvación de la culpa del pecado. Está familiarizado, tiene que ver con el pecado de la raza humana. Estamos perdidos. Dice en Romanos capítulo 3, verso 23, dice, todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, no alcanzan. Es como que hay un estándar divino. Mire, esto es hasta aquí. Si tú no llegas aquí, pues no alcanza. El ser humano, como Belsasar, ha sido pesado en balanza y hallado falto, no alcanza. Y si usted lee el capítulo 2, el capítulo 3 de Romanos, la conclusión es para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Todo el mundo bajo el juicio de Dios. Pero ahora, aparte de la ley, se ha mostrado la gracia de Dios, la misericordia de Dios, por medio de Jesucristo. Entonces, tiene que ver con la remoción de la culpa. En el Evangelio la culpa es perdonada, porque Cristo asumió nuestra culpa. Él fue a la cruz y murió, pagó por nuestro pecado. El Evangelio nos salva no solamente de la culpa del pecado, nos salva también del poder del pecado. Nadie puede decir yo soy evangélico, yo soy cristiano y vivir en el pecado, porque entonces su evangelio es carabelita y usted es un cristiano carabelita, porque el evangelio salva, que Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Él no vino a salvar a su pueblo en su pecado, Él vino a salvar al pueblo de su pecado. Nadie puede decir, no, pero la salvación es por gracia. Y yo la obtuve hace tantos años y es un regalo para siempre. Sí, pero usted tuvo que haberla obtenido. En una ocasión, leyendo a Spurgeon, él narra de que se le acercó un borracho y le dijo, señor Spurgeon, yo soy uno de sus convertidos. Y Spurgeon le dijo, sí, usted es lo mío, pero no de lo de Dios. Porque lo de Dios no andan borrachos. Entonces nadie puede alardear de que él es cristiano, porque se convirtió hace tanto tiempo, pero él vive en el pecado. Sí, yo sé que yo soy cristiano. La salvación no se pierde. Ahora el problema no es que se pierde, es que usted la tenga por la gracia de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque el evangelio verdadero, el evangelio de Dios transforma el alma, liberta de la esclavitud del pecado. El pecado no se enseñorea de nosotros, porque Dios le da el Espíritu Santo, le abre el entendimiento, le da su palabra, actúa en nosotros y nos librará de la presencia del pecado. Y Dios, que llama las cosas que no son como si fueran, porque en Él es una realidad, y dice que ya nos glorificó. Estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo, porque ese es nuestro destino y ya Dios lo garantizó por su gracia. Entonces, esa es la naturaleza del Evangelio. Hablando de este texto, Hendriksen dice, citando a Romanos capítulo 1, verso 16, dice,
la justificación, la santificación y la glorificación, todas están incluidas en el Evangelio. Entienda eso. La justificación, la santificación y la glorificación, todas están incluidas en el Evangelio. Es un paquete. No es que usted agarra la promesa de la vida eterna y la glorificación. La justificación va ahí. La santificación está ahí también. No es que usted desató el paquete y cogió algo. No, eso le pertenece, es una realidad y tiene que evidenciarlo con su vida. Esa es la promesa del Evangelio. Salvación a todo aquel que cree, que ponen en Cristo su confianza. Tercer y último lugar, la demanda del Evangelio. El Evangelio es el poder de Dios obrando para salvación de todo aquel que cree, que pone en acción su fe. Ahora, ¿qué es la fe? Pero yo creo. Santiago hace una advertencia, dice, si alguno dice que tiene fe y no tiene obra, ¿podrá esa fe salvarle? Esa fe de esa clase. Porque eso no es la fe, de verdad. Dice, ¿podrá tal fe salvarle? Esa supuesta fe salvarle. En Hebreos capítulo 11, verso 1 al 3, hay una definición. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La fe salvadora demanda de una revelación o información lógica o racional. Fíjense que aquí dice certeza, es la seguridad que trae convicción. Seguridad. Es pues la fe, la certeza o la seguridad de lo que se espera. Es una convicción de lo que usted no ve. Y dice el versículo 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es una ilustración de lo que es la fe. Es una seguridad, una certeza. Es una convicción. Es algo interesante. Usted va al capítulo 1 de Génesis nuevamente, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego cuando usted va a Romanos capítulo 1, versos 19 y 20, ahí, si usted lo tiene ahí, dice, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, si una gente quisiera alegar, bueno, que Dios no se ha manifestado, que Dios no se ha manifestado, o será que tú no lo has visto, tú tienes los ojos cerrados, muy cerrados. Explícame, déjame ver, el planeta Tierra tiene un 75% de agua. Entonces, ¿cómo que se sostiene ese chin de tierra y las aguas no lo cubren? Explícame el asunto de la meticulosidad del sol, del día, de la noche. Tú me explicas eso, tú no lo has visto. Y los ríos, tú no te das cuenta de eso, y ni siquiera los plátanos ni la yuca, ni te llama la atención el arroz, la habichuela. Tú no has pensado en eso. Tú no has pensado en la complejidad del ser humano. ¿Tú no entiendes eso? ¿Tú no crees? ¿Tú crees que todo eso vino por casualidad? ¡Wow! Tú tienes una fe muy grande. ¿Qué es lo que está diciendo? La palabra de Dios misma da testimonio de que toda la creación son una evidencia tangible de que hay un Dios sabio, inteligente y todopoderoso. Y Él es el creador. Quiero llamar la atención porque la fe no es ciega. No es ciega, la fe es algo lógico. La fe se deposita en algo que usted usa la cabeza. Todos ustedes están sentados en banco y en silla. Y para sentarse ustedes confiaron que eso lo aguanta. Si usted no le ve las cuatro patas, usted no se sienta ahí como,
o una silla con tres, eso es un gancho. Porque usted usa la razón para sentarse. Es verdad que nosotros los dominicanos estamos muy acostumbrados a ejercer fe en cualquier cosa. Yo digo que hay gente, a mí me ha dicho gente, yo no creo en Dios. Digo, sí, pero ¿tú crees en los choferes del carro público? ¿Tú te montas en un carro público? Tú no crees en Dios, pero tú te montas en eso y tú crees que va a llegar a Duarte de verdad, bien. Y tú crees que es serio y no te va a atracar. Y tú crees que el metabolismo mecánico de ese vehículo está bien. Tú crees eso. ¿Te montas ahí? La fe demanda del uso adecuado de nuestra mente. El uso adecuado. Y es basado en un principio lógico. Dios es el creador. Y este mundo lo hizo Dios. Uno tiene que revisar bien su fe. ¿Qué clase de fe usted tiene? ¿Ustedes se acuerdan que había popularmente una canción que decía, yo no confío con mi mente, lo hago con el corazón? Déjeme decirle que esa es una fe un tanto peligrosa. Se me parece como la fe de una joven que ella está enamorada, tremendamente enamorada de un nini. Un nini es un jovencito que él ni trabaja ni estudia. Y ella tiene fe que le va a ir bien. O como hablábamos anoche, la fe de uno que compra un auto usado porque vio fotos muy bonitas en internet. Y él sin averiguar, él lo compra. Esa es una fe muy peligrosa. O pudiera ser la fe de un personaje que le voy a contar. Un día el hermano Alfredo sale a instalar un trabajo a la ciudad y lleva con él a sus obreros. Entonces le pusieron una funda de basura en la camioneta para que la bote por ahí. Y él se le olvidó. Entonces va en la Kennedy, cuando llega a la López de Vega, entonces él se detiene ahí. Y viene un pillo y vio la funda y la agarró. Se embaló. Y Alfredo lo vio, ¡wow! Hasta lo que da. Porque él sabía, él creía que había algo de valor. Pero él tenía la fe depositada en basura. En basura. Cuando él destapó eso, basura. Ustedes se ríen, hermano, pero tenga cuidado si la fe suya está depositada en basura. Dios demanda de nosotros una fe lógica, basada en las perfecciones y los atributos de Dios. Y si usted y yo no nos familiarizamos con Dios en sus atributos, en sus perfecciones, ¿en qué Dios es que creemos? El Señor ilustró la manera de creer a lo que Él le predicaba en una parábola. El sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Y al final dice, y parte cayó en buena tierra. Y entonces explica, él dice, la que cayó junto al camino, este es el que oye y no entiende la palabra. La que cayó en buena tierra, dice, este es el que oye y entiende la palabra. No se puede ser cristiano si usted no puede, si usted no entiende el evangelio. ¿Usted me está entendiendo a mí? Nadie que no entiende el evangelio puede decir que es cristiano. Nadie. El evangelio es una información, es una noticia con contenido. Si usted no entiende eso, entonces usted tiene que revisar y tiene que dedicarle tiempo, tiene que dejar de dormir, tiene que pedir una licencia en su trabajo y revisar su fe, en qué está depositada, porque esto tiene trascendencia eterna. Usted pide permiso para ir al médico porque su salud se está deteriorando. Pues mire, su alma pudiera parar en el infierno si usted no revisa en qué está basada su fe. Juan Vila me contó de un pariente suyo que se quemó varias veces, reprobó el álgebra, cosa que no era poco común. El álgebra dividía a los estudiantes. Entonces, ya él estaba
cansado. Y el pintoresco dijo, no, tú verás. Agarró a Baldor, desde la página 1 hasta la final, se lo aprendió todo. Dijo, estoy listo ahora. Fue y se examinó, en esa época 100. ¿Cómo fue que tú lograste? Nada, me aprendí a Baldor enterito. ¿Por qué no podía ser bachiller si no pasa el álgebra? No es como ahora. No es como ahora. Antes había que saber álgebra para pasar a ser bachiller. ¿Qué hizo él? Se dedicó a aprenderse a Baldor enterito. Yo voy a ver qué me va a salir. Que me salga lo que me salga. Y él lo mató, como dicen los muchachos. Mire, yo no pretendo que usted se haga un apologista del Evangelio, que usted un doctorado en teología, una licenciatura, no. Ahora, si usted no entiende lo básico, lo esencial del Evangelio, usted tiene problemas. Usted pudiera tener un Evangelio carabelita. Y un Evangelio carabelita da cristiano carabelita. Recuerde, el Evangelio es una buena noticia y toda buena noticia tiene información, tiene contenido. Un Dios creador, soberano, justo y santo. Un hombre perdido en su pecado. Cristo, el único medio de salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. La canción que me gusta: el poder del Evangelio librará a todo aquel que confía en él. El poder del Evangelio librará a todo aquel que confía en él. Un Evangelio que no libra, un Evangelio carabelita. Dice el apóstol Pablo a Timoteo: teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Este sello, ese punto. Conoce el Señor a los que son suyos. Así que nadie juzgue a nadie. Porque Dios conoce a los creyentes auténticos. Pero le ha dado una ñapa a los seres humanos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Dios sabe quién es cristiano. No juzgue a nadie. Y dice el apóstol Pablo: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El apóstol Pedro dice que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esto no es un asunto de pasar al frente, de levantar tu mano, de hacer una oración con lágrimas, es apropiarte de Cristo, consciente de tu estado pecaminoso y del inminente juicio de Dios. Si tú no has hecho eso con conciencia, cuidado, hermano, pudiera estar muy equivocado. En una ocasión, la primera vez que fuimos a visitar a Ángela y a Samuel en La Vega, se nos dio la explicación de cómo llegar. Y él le dijo: no te preocupes, yo tengo GPS aquí. Lo puso. Pues mire, nos llevó a un rincón para la derecha de la autopista. Y ellos viven a la izquierda. Oh, ¿qué es el GPS? Alguien escribió: en el mundo de los GPS, así como en la vida, es importante que obtenga tu información de fuente confiable. Si usted tomó la información de cualquier fuente, el GPS le va a llevar a cualquier parte. Si el evangelio que usted ha abrazado no está basado en las escrituras, usted pudiera terminar en cualquier parte. Que el Señor le libre. Soberano Padre, en esta mañana nosotros te agradecemos profundamente tu gracia que nos ha alcanzado y nos ha dado tus palabras, nos ha dado el evangelio de tu gracia, nos ha convencido de nuestro estado pecaminoso y nos ha presentado a tu Hijo amado Jesucristo como nuestro sustituto perfecto. Haz posible que cada creyente aquí se familiarice con estas verdades, que no duerma hasta digerirla, hasta poder disfrutarla, hasta poder compartirla con los demás.
Gracias, Señor, por esta reunión. Al irnos de este lugar, te pedimos tu cuidado y tu bendición. En el nombre de Jesucristo. Amén. Que el Señor le bendiga.